En esta mañana vamos a retomar, después de algún tiempo, algunos días que tuvimos de campamento, de conferencias, vamos a retomar nuestra predicación de la palabra del Señor que habíamos dejado la última vez en el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Corintios. Y para poder retomar desde el capítulo 4, amados hermanos, vamos a recordar un poco cuál es el contexto de la carta. Pablo es el que escribe a esta iglesia. Recordemos que en esta misma carta el apóstol Pablo dice que su intención era volver a visitar por tercera vez a la iglesia que estaba en Corinto, a estos creyentes. La primera vez él había fundado la iglesia, estuvo 1 año y medio. La segunda vez que él va a visitar a la iglesia fue una visita difícil, tuvo una confrontación importante con un grupo, un sector de la iglesia que, influenciado por algunos falsos apóstoles que calumniaban a Pablo, lo confrontaron. Evidentemente este grupo tenía un cabecilla que había ofendido a Pablo, que había agredido a Pablo. Y entonces esa visita fue triste, fue una visita dolorosa que causó angustia al corazón de Pablo. Fue breve. A motivo de esa visita, Pablo escribe una carta que se llama la carta de lágrimas, una carta difícil, donde Pablo abre su corazón y es una carta donde él llora por la situación en la cual estaba la iglesia con relación a su ministerio. Él envía esta carta difícil por medio de Tito a la iglesia. Y hermanos, después Tito de entregar esa carta a la iglesia, vuelve a encontrarse con Pablo y le refiere que la iglesia había recibido bien esa carta. Había producido un efecto positivo en los hermanos. Los hermanos se habían arrepentido, habían tomado medidas para con aquel que había ofendido a Pablo. Probablemente lo habían disciplinado. Este hombre se había arrepentido y ahora Pablo pide que lo perdonen. Y Pablo en esta carta nombra esa visita, nombra esa carta difícil que él había escrito. Y en el capítulo 3, después de haber nombrado algunos hechos de esa visita difícil, Pablo empieza a mostrar, a hacer un contraste entre el ministerio del antiguo pacto y el ministerio del nuevo pacto, dejando en claro en ese capítulo 3 que el ministerio del nuevo pacto es mucho más glorioso. El ministerio del nuevo pacto es superior al ministerio del antiguo pacto. Y él era parte de ese ministerio, así como nosotros. Pablo habla del ejemplo de los judíos que todavía cuando leían el antiguo pacto tenían un velo en su corazón porque no reconocían a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como la revelación de Dios y el cumplimiento de esas profecías. Y por ende el velo todavía quedaba en su corazón. Y al final del capítulo, Pablo entonces habla de cómo Dios efectúa una transformación en cada uno de nosotros. Es a través de la contemplación de la gloria de Cristo que somos transformados por la acción del Espíritu. Eso tiene que ver con el capítulo 3. Así que ahora vamos a leer los primeros 6 versículos del capítulo 4. Después seguimos. Dice así el capítulo 4, verso 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hasta ahí la lectura. Hermanos, la vida cristiana tiene mucho que ver con visión. Para poder nacer de nuevo en el Espíritu, necesitamos ver. Es lo que Jesucristo le había dicho a Nicodemo, que él no podía ver el reino de Dios si no nacía de nuevo. Así que, hermanos, todo es por revelación. Ahora, esta visión de la que estamos viendo, de la que estamos hablando, no es una visión natural, es una visión espiritual. Ustedes recuerdan que el apóstol, hablando de la incredulidad de los judíos, en el capítulo 3 al verso 15, dice: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. O sea, es una visión del corazón. La vida cristiana, amados hermanos y hermanas, tiene que ver con visión, ¿sí? Aquellos que ven a Cristo como el misterio de Dios revelado y reciben por la fe a Él en sus corazones, nacen de nuevo, ¿sí? Aún en la iglesia, para poder crecer y madurar, necesitamos ver más o ver mejor. Eso es lo que decía Pablo en los últimos versículos del capítulo 3. Entonces, para crecer como creyentes, madurar como creyentes, necesitamos ver mejor. Ahora, hermanos, no necesitamos de más luz. Lo que necesitamos es de más iluminación. No es lo mismo. La luz, por ejemplo, que es la palabra de Dios, está ante nuestros ojos. Lo que nos falta, como decía el Señor a su iglesia, es el colirio para que podamos ver la luz de Cristo reflejada y revelada en las Escrituras. ¿Ustedes recuerdan lo que le dijo el Señor a la iglesia en la Odisea? Era una iglesia, eran creyentes, y el Señor le dijo: tú eres ciego, entre otras cosas. Y el Señor no le aconsejó a esa iglesia que se compre una lámpara, no le aconsejó que compre de él luz. ¿Qué es lo que le aconsejó? Compra colirio para que veas, para que puedas ver. Entonces, hermanos, el ver mejor se trata de que nosotros podamos tener una revelación y nuestros ojos del corazón puedan empezar a ser limpios, claros por medio de la obra del Espíritu Santo, para entender, para avanzar, para crecer. Esa es la oración de Pablo. Miren lo que oraba Pablo en Efesios, al capítulo 1. El apóstol Pablo, en su oración para con los creyentes en Éfeso, en el verso 16 del capítulo 1, dice así: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces Pablo, hermanos, en su oración por los creyentes, él pide que Dios les conceda un espíritu de revelación, de sabiduría, y que Dios pueda alumbrar el entendimiento de los creyentes, para que ellos puedan ver mejor aquello que ya tenían, cuál era su posición en Cristo y cuáles eran las riquezas de la herencia que habían ya recibido en Cristo, cuál es su esperanza. Así que, hermanos,
Se trata de visión, se trata de revelación. Hermanos, en el mundo, según Dios, hay solamente dos tipos de personas. Por un lado están los ciegos y por otro lado están los iluminados, los que ven. Están los que no ven y los que ven, los perdidos y los salvos, los hijos del diablo y los hijos de Dios. No hay un tercer tipo de personas para Dios. Y así también, hermanos, en la iglesia, entre los salvos y nacidos de nuevo, también hay dos tipos de creyentes. Están los que tienen visión espiritual, podríamos decir los espirituales, pero están los que no tienen visión espiritual, podríamos decir los carnales, los inmaduros, los niños. Ustedes recuerdan que el apóstol Pedro en su segunda carta dice que después de haber nombrado algunas cosas que teníamos que agregar a nuestra fe como creyentes, él dice que si estas cosas no se encuentran en nosotros, dice que somos de vista corta y estamos ciegos. Eso lo dice Pedro a los creyentes. Eso significa que hay otros que tienen una vista larga y que siguen avanzando en esto de ver cada vez más con claridad la gloria de Dios para madurar y crecer. Eso es lo que decía Pablo al culminar, como decíamos, el capítulo 3. Se trata de mirar. Miren lo que dice el verso 17 y 18 del capítulo 3. De eso se trata, hermanos, el avance en la vida cristiana. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, ¿quiénes? Los creyentes, mirando a cara descubierta, somos transformados de gloria, a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Qué precioso, hermanos. A cara descubierta. ¿Qué significa eso? Claramente, si nosotros vemos con un velo encima o con un trapo o con un anteojo o con un vidrio que está sucio, no podemos ver con claridad. Nuestra cara tiene que estar descubierta para mirar la gloria de Dios de una forma más clara en las Escrituras. Y esa es la manera, hermanos, en que Dios por el Espíritu Santo nos transforma. Cuando nosotros admiramos la gloria de su Hijo a través de las Escrituras, cuando nosotros nos deleitamos en leer los Evangelios y ver el carácter de Dios expresado en la persona perfecta y maravillosa de Cristo, es que somos transformados. No somos transformados por cumplir reglas, sino por ver al Dios invisible que se hace visible a través de la faz de Jesucristo. Se trata de ver. Qué importante, por ende, que la iglesia pueda entender que todo avance, toda gloria que se va impregnando cada vez más en nuestra experiencia es como consecuencia de mirar la gloria del Señor Jesús de manera más clara, a cara descubierta. Amén. Entonces Pablo en el capítulo 4, cuando dice por lo cual, está conectando lo que había dicho en el capítulo 3 a lo que va a decir. Y él dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio. ¿A qué ministerio se está refiriendo? Aquel que había descrito en el capítulo 3. ¿Cuál es el ministerio al cual se está refiriendo? El ministerio del nuevo pacto. También se llama el ministerio del Espíritu. También lo llama Pablo en el capítulo 5 el ministerio de la reconciliación. También en el capítulo 4 llama el ministerio de la justificación. Ese ministerio es un servicio. Y Pablo dice, por lo cual, teniendo este servicio, él había recibido ese servicio. Es un ministerio, es un servicio. ¿Y cuál es el trabajo? Hermanos, es
reconciliar a Dios con los hombres. Imagínense qué semejante servicio y ministerio que había recibido Pablo. Ser un instrumento en las manos de Dios para que a través de la predicación del evangelio glorioso de Cristo, Dios se pudiese reconciliar con los hombres. ¿Puede haber algo más precioso en la tierra que esto? ¿Puede haber algo más sublime para un hombre, para la ocupación de un hombre que esto? No existe. Y si algunos creen que hay otras ocupaciones que son más importantes y gloriosas que esta ocupación, es simplemente porque están ciegos. Entonces Pablo dice, teniendo nosotros este ministerio. Ahora Pablo entiende que ese ministerio él no lo había recibido por algún mérito. Por eso dice, según la misericordia que hemos recibido. Pablo fue recibido a misericordia. Eso es lo que él dice en Primera de Timoteo, al capítulo 1, y quiero leerlo con ustedes. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, a partir del verso 12. Miren lo que dice Pablo de sí mismo, hablando de su ministerio. Primera de Timoteo 1, 12. Dice así, hermanos. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Será que Pablo fue fiel? Dios lo tuvo por fiel. Pablo no fue fiel. Pero la gracia de Dios, la misericordia de Dios, lo consideró como fiel. Verso 13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Por ende, el apóstol Pablo era consciente, así como lo está diciendo aquí en su carta a su hijo Timoteo en la fe, de que él había recibido este ministerio y había recibido el encargo de predicar el evangelio, que es el medio a través del cual Dios puede reconciliarse con los hombres solo y puramente por la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y él, siendo consciente de esto, dice, no desmayamos. Volvamos allá al capítulo 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No, se puede traducir, Pablo, no desfallecemos. ¿Sí? No se rendía, no tiraba la toalla. Ahora, Pablo tenía motivos, hermanos, podríamos decir humanos, para poder rendirse, para poder desfallecer, para poder desmayar y tirar la toalla. Él tenía motivos, claro, y él en esta epístola nombra muchos motivos que acarreaban el ministerio, muchas dificultades, mucha oposición. En esta misma iglesia se habían introducido falsos apóstoles judaizantes que hablaban mal de Pablo, calumniaban de Pablo, decían que Pablo era uno que tenía un doble discurso, que se aprovechaba de la iglesia, que era astuto, que quería enriquecerse, que no predicaba un evangelio verdadero. Pablo tenía motivos para desmayar, aunque era un apóstol del Señor. Hermanos, ¿verdad que a veces nos sucede que también nosotros queremos desmayar? A veces tenemos momentos donde lo único que queremos hacer y nos pasa por la mente es desmayar. La tentación es desmayar, es tirar la toalla. Pero hermanos amados, no lo hagamos. No te rindas, no desmayes. A veces queremos desmayar en el matrimonio. A veces queremos desmayar en la vida de la iglesia. A veces queremos desmayar
en el servicio que estamos ofreciendo al Señor, como decía nuestro hermano Benito esta mañana, en el reunirnos constantemente todos los domingos y en la semana para tener comunión. A veces queremos desmayar. No desmayes, hermano, hermana. No tires la toalla. Pero ¿cómo? ¿Cuál era el antídoto de Pablo para no desmayar? Esa conciencia de que él había recibido un ministerio tal que estaba sirviendo al Rey de Reyes y al Dios que se viene y que todo ojo lo verá. Él entendía el peso de gloria que significaba ser un ministro de Dios. Hermanos, en ese ministerio vos estás incluido. Ese ministerio es un ministerio del nuevo pacto en el cual nosotros estamos incluidos. No solamente los obreros, los pastores, los ancianos, los diáconos, los apóstoles, los profetas, sino cada miembro del cuerpo de Cristo ha sido convocado a este ministerio. Y hoy somos un reino de sacerdotes. Por ende, hermano, hermana, el Señor te llamó. Y es un privilegio muy grande poder servir al Señor. Mi oración es que el Espíritu Santo, porque solo el Espíritu puede hacerlo, pueda abrir nuestros ojos para que entendamos cuán grande privilegio tenemos de ser parte de ese ministerio. Recuerdo que en el día en el que hubo el nombramiento de los ancianos, el hermano Gerson de Brasil, Gerson Lima, había dado 7 consejos a los presbíteros. Y entre esos, él hizo una introducción y dijo que Billy Graham, un gran evangelista, cuando fue invitado para competir para ser presidente de los Estados Unidos, ¿saben lo que dijo Billy Graham? ¿Alguno leyó esa frase? Él dijo: no voy a dejar de ser embajador de la patria celestial para ser simplemente el presidente de los Estados Unidos. No voy a bajar mi nivel. ¡Gloria al Señor! Quiere decir que Billy Graham entendió y vio, así como Pablo entendió, cuán gran privilegio, cuán grande gracia había recibido de ser embajador del reino de los cielos. Spurgeon también declara en ese escrito que nos dejó el hermano Gerson: hijo mío, dice Spurgeon, si Dios te llamó para el ministerio, no te rebajes hasta el punto de ser rey en cualquier país. ¿Será que nosotros vemos de esa manera, hermanos? ¿Será que entendemos de esta manera el privilegio que tenemos de ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, embajadores de Cristo? Ojalá que podamos entenderlo cada vez más. De eso se trata, hermanos, se trata de visión, se trata de revelación. En el verso 2, Pablo dice entonces que no solamente él no desmayaba, sino que dice: antes bien, o sea, al contrario, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. No solo Pablo no desmayaba, hermano, seguía, caminaba, porque él sabía que había recibido un ministerio tan grande y glorioso, sino que él también renunciaba. Eso se trata de nuestra responsabilidad. Hermanos, la vida cristiana es una vida de renuncias. ¿Qué se leyó esta mañana? Lucas 9:23. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz una vez al año. ¿Así dijo? Cada día. Hermanos, debemos renunciar a nuestro ego, a nuestro yo, a nuestra voluntad, a lo que queremos, a nuestra mente. Es una vida de renuncia. Pablo no solamente no desmayaba, sino que renunciaba a lo oculto, a lo vergonzoso. Hermanos, hay muchas cosas que se hacen en oculto y que son vergonzosas. Y eso no solamente trata nuestra experiencia personal, ¿verdad? Si tuviésemos que proyectar las cosas que hacemos en privado, acá hacemos una noche de vigilia y vamos a proyectar los pensamientos de los hermanos. Se descubrió un método. Bueno, comenzamos por Alessandro. Todos los pensamientos que tuvo Alessandro esta semana. ¿Cómo se va a sentir el hermano? Permiso, ¿me puedo ir al baño un ratito? Pablo renunciaba a lo oculto y a lo vergonzoso.
Él renunciaba a adulterar la palabra de Dios. Seguramente Pablo tenía en mente aquellos rivales, opositores, que hablaban de que Pablo efectivamente actuaba así. Pero Pablo dice en esta misma epístola que son ellos que adulteran la palabra de Dios, que comercian con la palabra de Dios, que falsifican la palabra de Dios, que engañan a los creyentes. Pablo y los apóstoles no solo no desmayaban, sino también renunciaban a conducirse de una manera oculta y vergonzosa. Ellos eran transparentes, limpios, y no adulteraban la palabra de Dios. Hay un teólogo, no sé si me va a salir el nombre, un teólogo holandés, dice Simon Kistemaker, teólogo holandés reformado, 1930. Él traduce la palabra en la segunda parte del versículo 2, donde dice, sino por la manifestación de la verdad. Él traduce esa palabra, manifestación de la verdad, como clara exposición de la verdad. Y este hombre dice en su comentario que Pablo no solamente claramente exponía la verdad del evangelio, sino que él también la vivía. Por eso Pablo dice, no solamente que renunciaba al oculto vergonzoso y no andaba con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que por la clara exposición de la verdad recomendaba a toda conciencia humana delante de Dios. Él se recomendaba a toda conciencia humana delante de Dios. Hermanos, es interesante ver que uno de los temas de este capítulo es el tema de la ofrenda a los santos. Y en el capítulo 8, Pablo, hablando de esta administración, de esta gran ofrenda que él estaba administrando para llevar a los santos pobres en Jerusalén, él dice, miren lo que dice Pablo en el versículo 20 del capítulo 8 de esta misma epístola. Dice así: evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente, atención, delante del Señor, sino también delante de los hombres. Hermanos, Pablo y los compañeros de Pablo se conducían recomendándose a toda conciencia humana delante del Señor. O sea, ellos se conducían honradamente no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Para ellos era importante poder mostrar que lo que ellos predicaban también lo vivían. Hermanos, uno de los requisitos de aquellos que anhelan el obispado es que tengan, no que procuren tener, que tengan adquirido un buen testimonio para con los de afuera. Es importante, hermanos, que podamos entender que nuestra vida cristiana debe reflejar la gloria de Dios, no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres. Así actuaban estos apóstoles, así actuaba Pablo. Y Pablo está respondiendo evidentemente a las acusas que le hacían de su propio ministerio. Pero Pablo dice, no, fuimos transparentes. Ustedes saben dónde vivo, qué trabajo hago, cómo me conduzco. Así debemos conducirnos. ¿Cuán importante es, hermanos? ¿Cuántos predicadores fraudulentos se levantan y se ponen detrás de un púlpito predicando, pero en realidad no están viviendo lo que predican y hacen cosas ocultas que son vergonzosas y no se conducen bien delante de los hombres? ¿O cuántos son de mal testimonio y así ofenden el testimonio del Señor? El verso 3, Pablo dice ahora, probablemente respondiendo a otra, digamos, calumnia de los opositores, que decían que Pablo predicaba, pero que muchos no se convertían. Entonces Pablo dice en el verso 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Hermanos, el Señor Jesús nos aclaró que hay solamente, ¿cuántos caminos? Dos. El camino que conduce a la vida, que recordemos es un camino angosto, no es un camino espacioso. El camino espacioso es el que conduce ¿a dónde? A la perdición.
Y yo creo que ahí el Señor está hablando de la perdición eterna. Y aquellos que se conducen en ese camino, para ellos el evangelio, la persona gloriosa de Jesucristo, está encubierto, está velado. No entienden. Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18, no busquen, dice así, la palabra, o sea, busquen si quieren, pero yo tengo acá para leerles. Dice, la palabra de la cruz es locura. ¿Para quién? Para los que se pierden. Hermanos, los que están en el camino de perdición no van a entender por qué nos reunimos, por qué alabamos al Señor, por qué lloramos, por qué confesamos nuestros pecados, por qué nos emocionamos cuando vemos a alguien que habla cosas maravillosas de Jesús, por qué nos emocionamos con una buena predicación de la palabra, por qué buscamos constantemente leer su palabra y luchamos contra el pecado, por qué nos esforzamos para agradar a nuestro Dios. Para ellos es locura, no lo entienden. Están en el camino de perdición. En esa misma epístola, el capítulo 2, verso 14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Pablo estaba diciendo, claro, nuestro evangelio está encubierto, pero ¿para quiénes? Para los que se pierden. Para los que están en ese camino de perdición. Y hermanos, ese camino de perdición es un camino que lleva a la perdición eterna, solamente que no lo saben. Algunos lo saben y voluntariamente están ofendiendo al Señor, blasfemando el nombre del Señor. Pero muchos, por su orgullo, como vamos a ver, y por la dureza de su corazón, han sido enceguecidos. Miren lo que dice el verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, ¿por qué o cómo es que están veladas estas verdades para ellos? Pablo dice, es a través de la acción de Satanás, que es, según Pablo, el Dios de este mundo, de este sistema malvado. Hermanos, aunque Pablo diga de Satanás que es un Dios, eso no significa que Él es un verdadero Dios. ¿Qué dice la Escritura en 1 Timoteo 2:5? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero Pablo dice que es el Dios de este mundo porque el mundo lo adora. El mundo se rinde a sus pies. Y uno de los pastores que se animó, se atrevió a hablar y fue muy criticado porque habló del por qué los de Hamás empezaron a matar gente en el territorio de Israel. Uno de estos pastores dijo el motivo, porque estaban adorando literalmente a Satanás. El Dios de este mundo, Satanás. ¿Se recuerdan cómo Jesús llamó a Satanás? El príncipe de este siglo. Hermanos, este sistema mundano en el cual estamos viviendo, atención hermanos, es un sistema diabólico. Nosotros no somos de este sistema, de este siglo y de este mundo. Aunque estamos en este mundo, ya no somos de este mundo y el Señor ora para que el Señor nos guarde del mal. ¿No lo decía también el apóstol Juan? Nosotros sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero yace ¿bajo quién? Bajo el maligno. Hermanos, es el Dios de este siglo, Satanás, que enceguece el entendimiento de los ¿quién? De los incrédulos. No pensemos que estas personas que están enceguecidas son víctimas de ese enceguecimiento. No pensemos que son inocentes, pobrecitos, no ven. ¿Y cómo se van a salvar si no ven? Hermanos, veamos cuál es el orden. El orden es que Satanás enceguece a los incrédulos, a aquellos que se rehúsan creer en el Hijo de Dios y que se rehúsan a abandonar ese camino de perdición. A ellos Satanás enceguece. Por ende son responsables de no ver, de no entender. Son responsables. No le echemos la culpa a Dios.
o a la soberanía de Dios. No, Dios en su soberanía mandó a su Hijo y la luz de su Hijo vino a este mundo. Pero ¿qué dice la Escritura en Juan capítulo 3? Creo que es el verso 19. Que dice: la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz ya vino y hoy la tenemos delante nuestro. Así que aquellos que están todavía en tinieblas y han sido enceguecidos es porque ellos rechazaron la luz del Evangelio y siguen rechazando los que todavía están en esa situación. Efesios capítulo 4 dice así, a partir del verso 17. Pablo está hablando de la vida nueva en Cristo y les dice a los creyentes, 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, atiendan el orden, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea que es por la dureza del corazón de ellos, por la incredulidad de ellos, que fueron enceguecidos, están en las tinieblas. Jesús, que dijo en Juan capítulo 8, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Aleluya, para los que han decidido seguir al Señor, para dejar el reino de las tinieblas y pasar al reino de la luz. También Pablo en Romanos, al capítulo 1, miren lo que dice, hermanos. Romanos capítulo 1, a partir del versículo 20. Dice así Pablo. Romanos 1, capítulo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues miren lo que dice Pablo de los incrédulos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, ellos habiendo conocido a Dios a través de la, podríamos decir, la revelación general de Dios que está en las obras de Dios creadas, que manifiestan el poder de Dios y la deidad de Dios, que es invisible Dios, pero que se hace visible a través de las cosas creadas. Y hay muchas personas que se han convertido al Señor a través de esa revelación general, reflexionando sobre las cosas creadas. Un hermano contaba su testimonio que viendo la maravillosa creación de Dios, reflexiona de que tiene que haber un Dios, y eso hizo que su corazón buscase a ese Dios que se hace visible a través de lo creado. Pero los hombres se envanecieron, no le glorificaron, no le honraron, y por ese motivo fueron entenebrecidos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Son responsables. Por eso repetimos que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahora ahí en el verso 4 del capítulo 4 de 2 Corintios, en la segunda parte dice Pablo, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, qué frase, hermanos. Cristo, dice la palabra de Dios, hermanos, la segunda persona de la Trinidad, es la imagen del Dios invisible. Lo invisible de Dios se hace visible en Cristo.
La epístola a los Hebreos en el capítulo 1 al verso 3 dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y que Él es la imagen misma de su sustancia. Él es la imagen misma de su sustancia. Eso se puede traducir de forma literal así: Él es la impronta de la realidad sustancial de Él. Él es la reproducción exacta del Padre. El Hijo es la fiel y absoluta reproducción de la sustancia o el carácter del Padre. O sea, el que ha visto al Señor Jesús, ¿ha visto a quién? Al Padre. Eso es lo que Jesús dijo a su discípulo en el capítulo 14 al verso 9. Hermanos, hay una Biblia que es la Biblia textual. En Mateo capítulo 11 al verso 27. La Biblia textual, la voy a leer porque la tengo acá, recita de esta manera, no en la Biblia de Reina y Valera, sino en la Biblia textual. Dice así: miren, hermanos, lo que dice Mateo 11, 27. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce, esa palabrita, plenamente al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esa palabra plenamente está solo en la Biblia textual y otras traducciones, y es más correcto. Nadie, hermanos, tiene la posibilidad de poder conocer perfectamente y plenamente al Padre, sino solamente el Señor Jesús. Solo Jesús, como Dios hombre, podía darlo a conocer plenamente. Por eso Él dice: el que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Se acuerdan lo que dice Juan en su Evangelio en el capítulo 1? Hoy se leyó el capítulo 1, los primeros versículos del capítulo 1. Se llegó, creo, hasta el versículo 12. Pero si se iba un poquito más adelante, hablando del verbo que era en el principio, que estaba con Dios y era Dios, dice en el verso 14 que ese verbo, la palabra, el logos, el Hijo, se hizo carne. Y la traducción siempre en la Biblia textual dice tabernaculizó. O sea, Dios puso su tienda de campaña. Dios puso su tabernáculo en la tierra a través de su Hijo para darse a conocer a su Hijo. Y es su Hijo, y a través de mirar al Hijo de Dios, que nosotros entendemos cómo es el Padre, cuál es el carácter del Padre, cómo es el amor del Padre. El Hijo revela al Padre. Ustedes recuerdan en el Evangelio de Lucas, muchos pensaban que Dios era un Dios airado, sin compasión, sin misericordia, y entonces el Señor tiene que corregir esa distorsión que tenían acerca de cómo era Dios, y Él les habla de esas 3 parábolas. Y la última parábola, como cantábamos, es la parábola del Hijo pródigo. Y el Señor Jesús, hablando en esa parábola, dice que el Padre, cuando ve venir a su Hijo pródigo que vuelve en sí, desde lejos sale corriendo y lo abraza y lo viste y hace una fiesta, porque ese hijo que estaba perdido se arrepintió. O sea, Jesús estaba mostrando cómo era el Padre, y viendo cómo Jesús trataba a los pecadores, cómo Jesús hablaba a los publicanos, cómo Jesús hablaba a las prostitutas, nosotros vemos al Padre revelado en el Hijo. Solamente el Hijo de Dios podía revelar al Padre perfectamente. Así que, hermanos, el que conoce al Hijo conoce al Padre, y el que tiene al Hijo tiene al Padre por el Espíritu Santo. Amén. En el verso 5, Pablo dice así: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Hermanos, estos apóstoles no se predicaban a ellos. Ellos no atraían los creyentes hacia ellos. A ellos no les interesaba que los creyentes pudiesen seguir sus ministerios,
sus asociaciones humanas, sino que ellos predicaban ¿a quién? A Cristo. Y es lo que tenemos que hacer. Aquellos que el Señor nos ha puesto en el ministerio para predicar su palabra, debemos tener en mente que la iglesia debe ser llevada al Señor. Y debemos ser canales a través de los cuales la iglesia pueda conocer al Señor, porque el Señor es el Señor de todos. Y Él tiene su Espíritu que mora en cada uno de los creyentes. Ellos no predicaban a ellos mismos. Ellos no atraían a los discípulos hacia ellos mismos. ¿Se acuerdan lo que Pablo le dijo a los ancianos de la iglesia en Éfeso? Cuidado, porque de entre ustedes mismos se van a levantar hombres que hablarán cosas perversas y van a arrastrar tras sí a los discípulos. A Pablo no le interesaba eso. Pablo había conocido a su Señor y él predicaba. ¿A quién? No a nosotros, dice, sino a Jesucristo. ¿Pero cómo predicaba a Jesucristo? Como Señor. La palabra en el griego es kurios, que significa amo, dueño, aquel que tiene la supremacía. Así predicaba Pablo a Jesucristo, como el dueño, como el amo. Hermano, hermana, ¿cómo predicas a Cristo? ¿Cómo estás evangelizando? ¿Cómo estás presentando a aquel que dio su vida por la humanidad para ser el Salvador del mundo? ¿Lo predicas como el kurios? ¿Como el amo? ¿Como el dueño? Habíamos leído esta mañana: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa eso? Que Él ahora es el dueño, es el amo a quien tenemos que rendir cuentas. Que ya no existimos nosotros ni nuestra voluntad, sino que estamos rendidos completamente a Él. Y así hay que presentar el Evangelio. Así hay que decir a la gente que acepte a Cristo. Hoy hay muchos que predican a un Cristo que no es bíblico. Es un Cristo Papá Noel. Jo, 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 jo. Te va a regalar, te va a cumplir todos tus deseos. Hacen del Señor el siervo de los hombres, como si fuese que Cristo vino a morir para que Él sea aquel que, como la lámpara de Aladín, va a cumplir todos nuestros deseos, va a cumplir nuestra realización, nuestros deleites. Ese no es el Cristo que Pablo y los apóstoles predicaban. Ellos predicaban a Cristo como Señor. Así que cuando le hablamos a alguien del Evangelio, debemos decirle: ¿estás dispuesto a entregar tu vida al Señor? A rendirte completamente a Él, porque si no estás dispuesto, no vas a ser salvo. Si no hay disposición, si no hay un entendimiento de que ese Jesucristo que murió por tus pecados quiere y tiene que ser el Señor de tu vida, entonces, espera. Calcula bien el precio y el costo, porque el Señor es el amo, el kurios, el dueño. Amén. Y a Él tenemos que rendirle culto. Dice ahí en el capítulo, en el verso 5, que Pablo no solamente predicaba a Jesucristo como Señor, dice: y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Esa palabra siervos es doulos o doulos, que significa esclavos. O sea, Pablo y los apóstoles que trabajaban con Pablo eran esclavos, no solo de Cristo, atención, sino por amor a Cristo de los santos. Pablo entendía que él era un servidor y un esclavo de aquellos a quienes Dios le había mandado que ayude. Ese debe ser el entendimiento que tenemos que tener aquellos que el Señor nos pone en vista para servir a la iglesia. Esclavos de los santos, siervos de los santos, servidores de los santos, para ayudar, para exhortar, para aconsejar, para ayudar en todo sentido. Somos servidores. La gloria es a Cristo. Él es el Señor. Por eso en la segunda parte, la semana que viene, vamos a ver que ese tesoro que es el Evangelio de Jesucristo y la revelación de Cristo, ellos lo tenían en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios, decía Pablo, y no de nosotros.
En el verso 6, último, dice Pablo: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo concluye esta parte, hermanos, en el verso 6 diciendo que ese mismo Dios que en Génesis capítulo 1 versículo 3 dijo: sea la luz, y la luz fue, ese mismo que por su palabra poderosa creó la vieja creación, valga la redundancia, es el mismo que ahora resplandeció en nuestros corazones para la nueva creación. Hay una nueva creación y somos parte, los nacidos de nuevo por la palabra de Dios, somos parte de esa nueva creación. Justamente en esta epístola, en la segunda carta, en el capítulo 5, al verso 17, Pablo dice así: de modo que si alguno está en Cristo, ustedes van a leer en René Valera, dice: nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero una traducción más correcta, más literal es: de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. O sea que nosotros somos parte de la nueva creación, la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, la iglesia. Amén. Por la fe en aquel que nos amó. Ahora, hermanos, dice que Él resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo podemos entender esto, hermanos? Que la gloria de Dios está en la faz, en el rostro de Jesucristo. El Evangelio, por ende, se trata de el resplandecer de Dios para iluminarnos con su gloria, que es la faz de Jesús. ¿Cómo entendemos eso? No es tan fácil. En Éxodo capítulo 34 vamos a ver un episodio que nos puede ayudar un poco. En el Antiguo Testamento. En el capítulo 34 vamos a ver algo que Dios le muestra a Moisés. Y Dios le muestra a Moisés su gloria porque Moisés se lo pidió. Miren en el capítulo 33 la petición que hace Moisés en el verso 18. Entonces él le dijo, Moisés a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Y en el 34 él sube al monte y Jehová le concede esta petición. Y le dice en el verso 5, dice así: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, atención, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hermanos, ¿cómo podemos entender esto? ¿Cómo es que la gloria de Dios se manifiesta y se muestra? Siendo misericordioso, clemente y piadoso, pero al mismo tiempo no teniendo por inocente al culpable. ¿Y cómo hacemos para que esas dos cosas se armonicen? ¿Cómo hacemos para que la misericordia de Dios, la clemencia de Dios, la gracia de Dios armonice con el hecho de que Él no va a tener por inocente al culpable? ¿Saben cuál es la respuesta? La cruz del Calvario de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque eso lo vemos ahí en la cruz. La misericordia de Dios y su justicia se abrazan perfectamente en la cruz, al derramar Dios el Padre toda su ira en el Hijo el justo, y por culpa nuestra que somos injustos. En esa cruz Dios el Padre trata a su Hijo amado como si fuese un pecador y paga nuestras deudas
demostrando justicia. Y a nosotros que creemos en Él, nos trata como justos por las justicias de Cristo, demostrando su misericordia y gracia. ¡Qué glorioso es el Evangelio! Esta es la gloria de Dios manifiesta. En la persona y obra de Jesucristo, nosotros vemos por un lado la misericordia de Dios, que hace que a través de la justicia de Dios que está haciendo caer su ira sobre su propio Hijo, nosotros seamos perdonados por la fe. Nuestras iniquidades, mis pecados y mis rebeliones fueron puestas sobre Jesús, y el Padre lo trató como si Él hubiese cometido mis propios pecados. Y su justicia, su rectitud, su santidad me es aplicada a mí por la sola fe. Hay un intercambio precioso. Y entonces el Padre manifiesta su gloria a través de la faz de Jesucristo. El Evangelio muestra la gloria de Dios actuando y accionando su gracia y misericordia, no imputándonos a nosotros lo que merecíamos, sino a su propio Hijo, e imputándonos a nosotros por la sola fe su perfecta justicia. Gloria a Dios, gloria al Señor. Segunda de Corintios 5, 21, y con esto terminamos. Dice así la palabra: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, aunque Él no cometió ningún pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Primera de Pedro 3. Miren lo que dice la palabra del Señor, hermanos, en el verso 18. Primera de Pedro 3, 18. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahí está la gloria de Dios que se manifiesta en la faz de Jesucristo. Por ende, hermanos, cuando miramos a Jesús, cuando miramos a Él, vemos la gloria de Dios actuando y manifestándose. El carácter de Dios se expresa a través de esa obra redentora en favor de cada uno de nosotros. Si esta mañana estás aún en el camino que conduce a la perdición, si esta mañana estás todavía entre aquellos que se rehúsan creer y has sido enceguecido por el Dios de este mundo para que no te resplandezca la luz del Evangelio, esta mañana puedes abrir los ojos. Esta mañana el Espíritu Santo puede abrir tus ojos si venís en arrepentimiento y fe a Jesús, el Salvador del mundo. Así que vení en arrepentimiento y fe. Entregale tu vida al Señor esta mañana para que veas y el velo se pueda quitar y veas la gloriosa persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Y para vos, hermano y hermana, busquemos la iluminación del Espíritu Santo para ver cada vez mejor la gloriosa persona de Cristo nuestro Señor y Salvador, para no desmayar, para no decaer, para no tirar la toalla, sino para avanzar. Hermanos, el tiempo de nuestro encuentro con Él se acerca. Las cosas se están cumpliendo. El Señor está cerca.
Su venida está cerca, ese tiempo glorioso. Jesús mismo dijo: cuando veáis que empiecen a suceder estas cosas, levantad vuestra mirada, porque vuestra redención completa está cerca, nuestra glorificación. Así que, hermanos, no perdamos el tiempo, no desmayemos, no nos desanimemos. Avancemos en este trabajo, en este esfuerzo de negarnos a nosotros mismos para que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a ver la gloriosa persona de Jesús y dejar lo temporal para ocuparnos en lo eterno y para vivir para la gloria de Dios hasta que Él vuelva. Amén. Vamos a orar.